Vamos a hacer una pausa hoy, este domingo, en nuestro tema o en nuestro estudio del libro de los Hechos. Y vamos a entrar, hermanos, a un pequeño tema necesario y pertinente para nuestros días, para este día. Mateo 18, por favor. Mateo 18. Versículos 1 al 10 observaremos en esta mañana. Mateo 18. Y vamos a hablar de los derechos espirituales de los niños. ¿Quieres poner, por favor, el título para que puedan los hermanos tener la visión de lo que estaremos hablando esta mañana? Los derechos espirituales de los niños. Mateo capítulo 18, mantengan su vista ahí. Iremos leyéndola según el desarrollo en este momento. Así que los derechos espirituales de los niños. Hace 17 años, hermanos, prediqué este tema. Hace 17 años. Y lo hice debido a que aquellos días estaba muy en boga la enseñanza en las escuelas de nuestro país y en muchas partes del mundo respecto a los derechos del niño. Se promulgaron, se hicieron mucho alarde sobre todo esto y se estaba enseñando en todas partes. Y se hacía porque se había expuesto los niños al peligro constante y no precisamente de la delincuencia organizada, sino dentro de sus propios hogares. Los niños en aquella época habían pasado de las manos de los delincuentes que comerciaban traficándolos y esclavizándolos para ser objeto del maltrato extremo e incluso delictivo, ahora pasaban precisamente a una circunstancia igual, pero ahora en las manos de sus padres. Había reportes tremendos respecto a este asunto. En aquel tiempo, hermanos, en nuestra ciudad, existían 24,000 niños huérfanos. En aquel tiempo había 24,000 niños huérfanos. 12,000 de ellos eran generados por la violencia que se desató en nuestra ciudad en aquellas épocas, los que pueden recordar aquellos tiempos. Había 12,000 niños huérfanos por la violencia que en esos 3-4 años hubo tremendamente. También en aquella época, según el reporte, hermanos, del 2009, de la OCDE y el Fondo de Naciones Unidas por la Infancia, la UNICEF, señalaban que México ocupaba en aquel tiempo el primer lugar de violencia física y de abuso sexual y de homicidios en menores de 14 años. Ocupaban el primer lugar, México. Pero principalmente lo alarmante es que en aquella época ocupaban el primer lugar de todo esto, violencia física, abuso sexual y homicidios, era por parte principalmente de sus padres. Hoy, en el reporte de 2023 de la misma organización, de la UNICEF y de la OCDE, hoy en el reporte de 2023, México sigue siendo el primer lugar en ese rubro. Es alarmante. Ahora, de aquellos días a estos, vemos que las cosas no han cambiado. Pero más aún, hermanos, se han añadido nuevos peligros en este tiempo. Y en ello, lo más peligroso es que estos peligros están siendo implementados por gente sin escrúpulos, bajo bases ideológicas que se han empezado a implantar en la mente de la gente de este siglo, pero lamentable y muy tristemente hay que reconocer que también ciertos residuos, despojos de estas ideologías modernas han empezado a ensuciar y afectar la mente y la práctica de muchos padres cristianos. Y por ello creo, hermanos, que es importante recordar una vez más en esta mañana cuáles son los privilegios o los derechos espirituales que tienen nuestros niños. Así que, como iglesia, deberíamos preguntarnos, hermanos, ¿cuál es la visión que tenemos de la niñez
de los niños de nuestra iglesia? ¿Cuál es la visión? Dice un escritor, hermanos, a este respecto. Dice, ¿cómo ve la iglesia a los niños en el tiempo actual? ¿Son hijos de Dios o son hijos del diablo? ¿Podemos considerarlos como hijos de Dios? ¿O estamos obligados a considerarlos como las pequeñas víboras de Satanás? La inclusión de los niños es importante para la iglesia. La iglesia debe preguntarse, ¿son miembros de la iglesia o están fuera de la iglesia? ¿Tiene la iglesia un llamado a ellos también para alimentarlos y protegerlos como corderos del rebaño de Cristo? ¿O no son más que paganos pequeños, pero paganos al fin, como todas las demás personas impías? ¿A quién la iglesia le debería interesar cuánto más evangelizar que a sus niños? Yo creo, hermanos, que como iglesia nos hace falta hacer un hincapié en la bendición que tenemos de pertenecer a una comunidad santa, no impecable, sino apartada de Dios para Él. La iglesia es una comunidad santa porque ha sido apartada por el Señor. Porque de esta manera también nuestros hijos tienen una bendición muy especial de tener padres cristianos y de estar dentro del seno de una iglesia. Pues también son apartados en un sentido provisional y muy especial hasta que lleguen a creer en Cristo. Así que quiero, hermanos, esta mañana, ya que celebramos el Día del Niño en nuestra iglesia, hacer un llamado a todos los padres presentes, pero no solamente a los padres, sino también a cada creyente presente, para que comencemos a ver la tremenda responsabilidad que tenemos por los niños, creyentes y no creyentes. Quiero compartirles solamente 4 de los derechos fundamentales que este pasaje nos presenta acerca de los niños que tienen garantizados en la palabra de Dios, y lo haremos observando uno de los pasajes más esclarecedores a este respecto en las Escrituras, porque es Cristo mismo quien lo dice. Así que vamos a Mateo capítulo 18 y vamos a leer versículos 1 al 3. ¿Están ahí, hermanos? Mateo 18, 1 al 3. ¿Lo tienen ya, hermanos? Vamos a leer versículos 1 al 3, por favor. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el... Así que vamos a observar, hermanos, en esta mañana que todos los niños, en primer lugar, tienen derecho a conocer cómo pertenecer al reino de Dios. Todos los niños tienen el derecho a conocer cómo pueden entrar, cómo pueden ser parte del reino de Dios. Uno de los textos más mal enfocados, hermanos, que incluso se ha dado por el hecho como una doctrina aceptada, más por sentimentalismo que por convicción, es el hecho de decir, hermanos, que los niños, por ser niños, pertenecen al reino de Dios, que ellos no requieren de salvación y que por causa de su niñez o su inocencia, entonces son salvos. Y con ello estamos negando la doctrina bien establecida de la naturaleza pecaminosa en toda la Escritura que el hombre puede tener y que todo ser humano hemos heredado de nuestros padres, de nuestro padre primero, que es Adán. Adán heredó la naturaleza pecaminosa a toda su descendencia. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, esta naturaleza corrompida y heredada por el mismo Adán a todos su descendencia, los hizo ponerse en una posición espiritual delante de Dios. ¿Cuál es esa posición espiritual delante de Dios? Estar bajo la ira de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2:3 dice,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y cuando dice que por naturaleza éramos, se refiere a la naturaleza precisamente que fue heredada de nuestros padres. Por naturaleza, por cuestión de nuestra naturaleza pecaminosa, estábamos bajo la ira de Dios, lo mismo que todos los demás. Ahora, ¿por qué se da por hecho o se sobreentiende o se cree que por los niños ser inocentes tienen entonces o son parte del reino de Dios? ¿Por qué se da por hecho, hermanos, de entender que si los niños, a menos que adquieran una naturaleza pecaminosa ya grande, a menos que no tengan la naturaleza pecaminosa con la cual nacieron, a menos que no hayan heredado precisamente las consecuencias de esa naturaleza pecaminosa y que ya siendo grandes obtengan una naturaleza pecaminosa, pero que antes tenían una naturaleza inocente, lo cual la Escritura no dice absolutamente nada respecto a esto, sino que todos por naturaleza éramos hijos de ira o nacidos de ira. Entonces, ¿por qué se da por hecho que los niños son parte del reino de Dios? Bueno, creo que es por dos causas. Primero, por el uso que se hace del lenguaje o de la comprensión predispuesta a una idea. Miren el versículo 3, dice: y de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces hay un pensamiento predispuesto, doctrinal, diciendo, bueno, está hablándonos de que de los niños es el reino de los cielos, porque si no nos volvemos como ellos, entonces no entraremos al reino de los cielos. Así que el uso del lenguaje o la comprensión predispuesta por una idea doctrinal nos hace comprender o ver textos como estos, como que Dios está enseñando, que Cristo está enseñando que los niños pertenecen al reino de los cielos. Ha sido comprendido por muchos aquí, o se ha sido enseñado que Cristo está hablando que de los niños, a los niños les pertenece el reino de los cielos, y prácticamente se da por hecho y como una verdad escritural sin analizarla, y más porque un capítulo después Cristo vuelve a mencionar esto y pareciera ser que confirma esta idea predispuesta en nuestra mente. Vean el capítulo 19, vayan adelante. En el capítulo 19, una vez más, Cristo vuelve a aludir a esto en el versículo 13 y 14 y dice lo siguiente: entonces fueron presentados unos niños. Ayúdenme por favor a leer, hermanos. A ver, todos unidos para que no se adelante uno ni otro. Vamos una vez más, versículo 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Bien, aquí, hermanos, parece ser que la idea predispuesta anterior hoy se confirma con este texto al decir, porque de los tales es el reino de los cielos. La frase usada aquí en nuestra versión Reina Valera, de los tales, parece indicarnos que son los niños el objeto directo de la afirmación de que de ellos es el reino de los cielos, que a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y aquí de manera inmediata entendemos esta frase, como es que Cristo está diciendo, precisamente de estos, así se piensa, es el reino de los cielos. Pero la frase de los tales en nuestro español significa como ellos. Eso significa, de los tales como ellos, eso significa. Es decir, Cristo está haciendo una comparación con los niños, de que si uno no se hace como ellos, no entrarán en el reino de los cielos. Y es también aquí la idea misma del texto griego, que usa la frase ho toioutos, que significa semejantes a ellos. Y así se traducen todas las versiones al español de la Biblia. Todas las versiones al español de la Biblia traducen como ellos, semejantes a ellos. Miren, déjenme nada más, le doy tres de las más conocidas. La NBI, la Nueva Versión Internacional, dice: Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. La Biblia de las Américas dice: pero Jesús dijo: dejad a los niños y no se lo impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos.
Y en la Nueva Traducción Viviente dice: pero Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños. Todas las demás versiones en español mencionan de esta manera, pero en nuestra versión Reina Valera, que también es correcto así, de los tales es el reino de los cielos, pero por el uso del lenguaje que hacemos de esta frase, estamos pensando que se refiere a que de ellos es el reino de los cielos. Pero la palabra de los tales, simplemente significa una comparación. Y aun cuando esta frase en nuestra Reina Valera es un poco menos entendible en nuestro uso cotidiano, simplemente es una comparación. Dejad los niños venir a mí, porque de los tales, los que son como ellos, es el reino de los cielos. Todas las versiones, el griego mismo, aplican esto así: es el reino de los cielos los que son como ellos, los que son semejantes a ellos. Así que por eso creo, hermanos, que un malentendimiento de la frase o de la frase de los tales ha llevado a la implicación de que creamos que de los niños es el reino de los cielos. Ahora, hay una segunda causa. Una segunda causa es la afirmación de decir que la doctrina de los niños tiene garantizado el cielo por ser niños. A un niño es porque hay un acercamiento a estos textos o a la Escritura de manera equivocada teológica y exegéticamente de todos estos textos. Nos acercamos predispuestos con una forma teológica y exegética equivocada. Aquí, cuando leemos esos textos, hermanos, la exégesis nos pide que analicemos el contexto. ¿Cuál es el contexto de esta frase? Vayan, por favor, hermanos, al versículo 1. ¿Cuál es el contexto de esta frase? Estamos en el capítulo 18, versículo 1. Lean, por favor. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Los discípulos venían disputando entre ellos, pensando y hablando de que Jesús iba a establecer su reino, y entonces entre ellos varias veces decían, bueno, ¿quién será? Y una mamá en alguna ocasión vino y le dijo a Jesús, di que en tu reino mis hijos se sienten una a tu derecha, a tu izquierda, y comenzaban a disputar ya sobre esto, porque era un tiempo llamaban así, de popularidad de Cristo, haciendo toda clase de milagros y predicando por todas partes, y pensaban todos ellos, bueno, va a establecer Cristo, el Mesías va a establecer su reino, por lo tanto, querían ser parte de ese reino y estar cercanos a Cristo. Y una vez más se presenta esta disputa. Dicen, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y luego viene aquí la respuesta. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que venimos predispuestos diciendo o pensando que este pasaje nos enseña que de los niños es el reino de los cielos. No está hablando acerca de eso. Está explicando y respondiendo una pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Así que se usa a un niño, y Cristo toma a un niño como un símbolo para poder explicarles quién es el mayor en el reino de los cielos. Así que aquí no habla de la salvación de los niños, sino de los niños como un símbolo de aquellos que pueden ser salvos y entrar al reino de los cielos. Se usa un niño como un símbolo en comparación de lo que significa la conversión. La frase, si no os volvéis, es una frase, una palabra griega que significa si no se convierten. Es la palabra estrefo. Si ustedes no se convierten como niños. Así que Cristo está hablando de la conversión de una persona para poder entrar al reino de los cielos. Ninguna persona puede entrar al reino de los cielos por venir a una iglesia. Ninguna persona puede entrar al reino de los cielos por cambiarse de religión. Ninguna persona puede entrar al reino de los cielos por cambiar su condición moral. De ser malo ahora quiere ser bueno. Ninguna persona puede entrar al reino de los cielos aún queriéndolo hacerlo. Cristo dice aquí, si no se convierten como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. El énfasis está en la palabra conversión. Si no se vuelven, no se convierten,
el uso de un niño como símbolo manifiesta la necesidad también que está frente a ellos. Si ustedes no se convierten como un niño. Ahora, evidentemente, esta frase al decirles Cristo, si ustedes no se convierten como un niño, les trajo a ellos también la idea de imposibilidad. Porque ¿quién se puede convertir como un niño? Te puedes comportar como un niño. Y hay adultos que se comportan como niños, ¿no? Pero convertirse a ser un niño habla de imposibilidad. Y eso es lo que Cristo quiere manifestar, precisamente, la imposibilidad de cada persona de entrar al reino de los cielos por sí mismo. Esa imposibilidad está manifiesta continuamente con la palabra conversión. Y por eso Cristo le dijo a Nicodemo una ocasión, en ese sentido, que si él no nacía de nuevo, no podía entrar en el reino de Dios. Dice en Juan 3, 3 y 4, respecto a este asunto, que le llevó también a Nicodemo a pensar, pues, ¿cómo es posible todo esto? En Juan 3, 3 y versículo 4 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí estaba el punto de la imposibilidad. ¿Se puede, hermano, se puede hacer esto? No, evidentemente no, ni en aquel tiempo, ni ahora, ni nunca. No se puede volver a entrar al vientre de la madre y volver a nacer. No podemos. Así que hay una imposibilidad en este punto. Y eso es lo que quiere precisamente manifestar Cristo cuando toma al niño y le dice, si no se convierten, si no se hacen como un niño, no pueden entrar al reino de los cielos. Así que el uso del niño aquí como un símbolo es traer la imagen de un niño respecto a la imposibilidad de convertirnos. Pero en segundo lugar, puesto que el símbolo está manifiesto ahí presente, también en segundo lugar es decirles que si ellos no logran tener el carácter de un niño en el sentido de la pregunta, no de los niños, no de ser juguetón como un niño, no de ser envidioso de pronto como un niño, no, en el sentido de la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta de los discípulos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Cristo toma un niño y lo trae. Dice, en primer lugar, si ustedes no se convierten como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. Esta imagen del símbolo de un niño está en dos virtudes. Primero, en la imposibilidad de hacerlo, y segundo, del requerimiento para esta respuesta. Uno, no pueden entrar porque no se pueden convertir ustedes. Y segundo, no pueden ser los mayores porque necesitan ser como niños. ¿Y qué es ese sentido de ser como niños? Bueno, los niños, Cristo no lo tomó como un ejemplo en todo lo que tenemos que hacer, sino más bien en su actuar. Porque aun cuando hacen cosas buenas, también hacen cosas equivocadas. ¿O no, hermanos? De pronto, ¿cuántos problemitas nos meten los niños en algunas cosas? Cuando van creciendo, de pronto decimos, ¿por qué es esto? ¿Por qué es aquello? Pero nos meten de pronto en un punto así. Así que no se trata de poner a un niño como el ejemplo de todo lo que tenemos que hacer, sino es esencialmente en lo que tiene que ver con la pregunta respecto a quién es el mayor. Y en general, los niños son en gran medida carentes de ambición y de arrogancia. Aun cuando los niños de pronto quieren en su crecimiento llegar a ser los primeros o llegar a tener aquello que otros tienen, en general los niños en su momento no entienden y no comprenden lo que son las posiciones ni la arrogancia. Son característicamente humildes, pero también enseñables. Al exigir entonces a sus discípulos que fueran como ellos, Cristo tenía en mente esta parte del carácter de un niño. No tenía la intención de expresar ninguna opinión sobre el comportamiento moral de un niño, sino más bien del carácter simplemente a este respecto y respecto a la pregunta. Debían de volverse como ellos, dejar a un lado sus puntos de vista ambiciosos y estar dispuestos a ocupar el puesto apropiado y sobre todo ser humildes. Porque el que quiere ser el mayor deberá ser el menor. Deberá ser el menor. Ahora, una conclusión derivada de todas estas perspectivas que tenemos de la enseñanza general de la Biblia, en general respecto a los niños y su salvación, y no predispuesta por una implicación o malentendido de palabras o de conceptos, sobre todo en este texto, podemos llegar a establecer lo siguiente.
una conclusión derivada de esto, porque este texto no habla de la salvación de niños, pero derivando de toda la Escritura es lo siguiente, que aun cuando un niño no tenga conciencia de pecado, cuando nace y está en una etapa todavía que no puede ni siquiera hablar, ni hacer actuar de una manera independiente, aun cuando un niño no tenga la conciencia de pecado, sí tiene una naturaleza pecaminosa. Tiene una naturaleza pecaminosa y en cualquier momento de su vida lo va a manifestar. ¿Cómo lo va a hacer? Pecando. Va a pecar. ¿Por qué va a pecar? Porque tiene una naturaleza pecaminosa. Entonces nos preguntamos, y todos deberíamos preguntarnos, ¿necesita entonces un niño a Cristo? Hermanos, ¿necesita un niño a Cristo? Es evidente para todos nosotros. No podíamos andar en la vida despreocupados por nuestros hijos a este respecto. ¿Necesita un niño a Cristo? Sí, porque la única solución, como también para toda persona, pero para todo niño, es la persona de Cristo. Cristo es la única solución para ese niño y para todos nosotros. Dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si un niño necesita a Cristo, tenemos una segunda pregunta. ¿Cómo puede un niño tener una conciencia de su condición y de su necesidad de Cristo a temprana edad y ejercer una fe real en Jesucristo? ¿Cómo puede hacerlo? Y creo que mientras un niño, hermanos, es incapaz, porque esta pregunta también nos lleva a la imposibilidad. ¿Puede realmente un niño a una edad tan corta, 2 o 3 años o 4 años, despertar a una fe real y verdadera y reconocer su condición espiritual? Yo creo que no, hermanos. Creo que no. Incluso diría que hasta los 6 o 7 años todavía no. Incluso, digo, en algunos casos. Diría que no. En algunos casos. Lo puedo decir por mi caso particular. Porque yo pensaba que a los 6 años era un creyente, desde mi perspectiva. Y posteriormente me di cuenta que no. Pero también me voy a las pruebas en todo el andar que Dios me ha permitido andar por México y afuera en el extranjero predicando en la iglesia. Siempre me he encontrado con jovencitos, con niños, hijos de pastores, hijos de misioneros, creyentes de una segunda, tercera generación, donde han reconocido que realmente pensaban que eran creyentes. Y no solo eso, hermanos. Ahora que estuvimos en el campamento familiar en Pichachic, tuvimos un tiempo donde le permitimos a los jóvenes, en medio de una fogata, abrirse y expresar en su corazón cuándo fue el tiempo de su conversión. Y todos los que estaban ahí, adolescentes y jóvenes, consideraron este mismo. Y fue su propio testimonio. Que cuando tenían 5, 6 años, 7 años, pensaban que eran creyentes. Y que después, a los 12, 13, 14 años, y algunos incluso el año pasado o anterior, habían reconocido realmente que eran pecadores y que necesitaban a Cristo. Todos consideraron eso y nos dieron su testimonio cada uno de ellos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Bueno, creo, hermanos, que mientras un niño es incapaz de poder tener una conciencia de pecado, estaba bajo un estado de gracia de Dios. La salvación siempre es por gracia. Siempre es por gracia. Así que un niño está bajo el estado de la gracia de Dios. Pero ese tiempo, hermanos, es limitado. Porque en algún momento nuestros niños, al ir creciendo y teniendo conciencia, van a pecar de manera voluntaria, entendible, conscientemente, y se convertirán en pecadores conscientes. Y entonces es cuando necesitan en sus vidas a Jesucristo. Ahora, este ha sido un debate interminable, hermanos. ¿Cuándo sucede esto? ¿A qué edad los niños tienen esa transformación? ¿Puede ser variable esa condición en todos los niños? Cosas como estas. Lo que sí sé, hermanos, es que aunque hay muchas respuestas y podemos dar muchas respuestas, lo que sí sé, hermanos, es que existe una confusión en cuanto al despertamiento espiritual de los niños. Muchos hermanos llegan a pensar que los niños han despertado al estado espiritual de sus vidas de manera positiva solamente porque ya saben orar.
o porque saben algunos versículos. A veces pensamos que ya son espirituales por eso, porque aprendieron a orar, saben algunos versículos de memoria, incluso creen que ya su vida espiritual está arreglada solamente porque hicieron una oración que repitieron contigo para salvación, o porque han aprendido ciertas historias de la Biblia, o conceptos, o cantos y prácticas eclesiásticas, y pensamos que ya son cristianos, que ya son creyentes, que ya tienen una vida espiritual. Hace mucho tiempo, hermanos, en una ocasión uno de los hermanos colaboradores que estaban aquí con nosotros, hace muchos años, cuando tuvieron a un bebé, recuerdo que como a los 3 meses, ¿verdad?, de que tenía el bebé, estaba muy emocionado el papá y me dijo: hermano, mi hijo ya sabe orar. Digo, tenía 2 meses, ya sabe orar. Sí. Me decía, qué raro, no sabe ni hablar, no sabe ni cómo pero ¿cómo sabe orar? Y yo le decía, no es posible. Sí es posible, me decía, y me decía que sí era posible, sí era posible. Le digo, bueno. Y una ocasión, yendo a su casa, me dice, le voy a mostrar que ya sabe orar. Y le dice, vamos a orar, le dijo al niño, al bebé. Estaba el bebé así, vamos a orar. Y el bebé estaba así como quieto y le agarra las manitas, se las pone y el niño se quedó así y cerró. Dijo, ya ve, sabe orar. Yo le dije, ¿eso es orar? ¿Realmente piensas tú que tiene una vida espiritual en ese momento? A veces, hermanos, queremos autoengañarnos pensando que nuestros niños ya son espirituales porque aprendieron un canto, les gustan los textos, lo saben, y todo eso está bien. Eso es muy importante en la vida, pero cuidado, hermanos, cuidado. Yo creo que todas nuestras enseñanzas espirituales para ellos son correctas y hay que hacerlo, pero creo que no debemos apresurarnos en hacer que ellos crean que ya son cristianos. No deberíamos apresurarnos hasta que no haya en ellos una perceptible característica indispensable para la salvación: la plena convicción de su pecado y sus consecuencias, y reconocer lo que significa que Cristo sea el Señor de sus vidas. Dice Romanos 3:23 en ese sentido, para todos también nosotros, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que reconocer esa condición, si no, la salvación, ¿cómo se puede obtener? ¿O de qué tan importante es la salvación si no reconozco mi condición de perdición? Y un hombre, un niño, cualquiera debe reconocer el señorío de Cristo en su vida. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora déjenme decirles una cosa, hermanos. Nuestros niños tienen la tremenda ventaja y la bendición de vivir en una comunidad cristiana y con padres cristianos. Esa bendición es inigualable para ellos, porque siempre estarán confrontados, tanto por sus maestros de escuela dominical, por sus pastores y sobre todo por sus padres. En ese sentido que Pablo dice que nuestros hijos son santificados, que han sido apartados y que tienen la ventaja de ser guiados a Cristo. Pero, ¿qué de los demás niños? Recuerden ustedes que el apóstol Pablo decía que respecto a un hombre y una mujer que no eran creyentes, un matrimonio mixto, decía, si el hombre que no es creyente se quiere separar, sepárese. Pero no, manténgase, porque en eso también sus hijos son santificados. No que sean salvos, santificados. Es decir, están apartados, están dentro de una comunidad donde pueden ser expuestos continuamente a la palabra. Tienen esa ventaja de ser guiados a Cristo por sus padres o por mucha gente que los rodea. Creyentes verdaderos. Pero hermanos, ¿qué de los demás niños que no tienen esta ventaja y esta bendición? Todos aquí presentes tenemos una tremenda responsabilidad por aquellos niños de nuestro entorno, porque ellos nunca eligieron dónde nacer, bajo qué condiciones vivir, ni qué clase de padres tener. Uno pasa la mirada, hermanos, por todas partes y ves en las escuelas, ves en los centros comerciales, ves en las calles, ves en las colonias a multitudes de niños que pronto van a dar un paso irreversible y trascendente en su vida espiritual. Y a menos que tú y yo no los menospreciemos y lo veamos bajo la perspectiva de aquellos que tienen el derecho de saber cómo entrar al reino de los cielos, que ese es un derecho que todo niño debe tener,
cómo entrar al reino de los cielos, entonces van a crecer sin el conocimiento de Dios, de Cristo, ni de su destino, y será eternamente la condenación, al igual que toda la gente sin Cristo en sus vidas. Dice Apocalipsis 20, 11 al 15, vean a este respecto, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Ahora esta parte, algunos dicen que se refiere solamente a la condición, posición social o a la condición o algún estatus, pero también implica las edades. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y luego dice aquí, leamos todos: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que, hermanos, todos los niños tienen el derecho a saber cómo entrar al reino de los cielos. No menosprecies a un niño. No lo menospreciemos, hermanos. Cristo usó el simbolismo de los niños para también hablarnos y decirnos la importancia de un niño en estos asuntos. Ahora quiero concluir esta mañana diciéndoles cuáles son otros dos derechos de los niños, de manera muy pronta. Concluyo diciéndoles esto: Cristo siguió utilizando al niño ahí presente, al cual llamó, para hablar de la condición de toda persona que cree en Cristo. Usó al niño para hablar de la condición de las personas que creen en Cristo. Y aunque se refiere a todos allí presentes, el niño seguía siendo, hermanos, el símbolo utilizado, y por lo tanto nos hace pensar también acerca del niño. No solamente de la persona adulta, sino del mismo niño. Vean versículo 4, por favor, hermanos. Versículo 4, ¿qué dice? Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. La pregunta era contestada. Si no se convierten como un niño, no pueden entrar al reino de los cielos. Y cualquiera que se humille como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así que sigue usando al niño como ese simbolismo, esa comparativa respecto a este asunto. ¿Y cuál sería hermanos, el segundo derecho de un niño? El segundo derecho espiritual de un niño es a que se cuide su carácter de humildad, a cuidar el carácter de humildad de un niño. Cristo dice que debemos cuidar nuestro carácter como el de un niño, y lo compara. Así que Cristo declara que su característica de un niño es de humildad, porque si no se humillan como este niño, no puede entrar al reino de los cielos. Pero más enfáticamente, ¿cómo demostró este niño el carácter de humildad ahí? Porque dijo, si no se humillan como este niño, no pueden, dice el versículo 4, si no se humillan como cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así que, ¿cómo fue que ese niño se humilló? Bueno, está diciendo Cristo que el carácter general de un niño es de humildad, pero específicamente se refiere a ese momento. Cualquiera que se humille como este niño. ¿Cómo fue que se humilló este niño, hermanos? ¿Cómo se humilló este niño? Vean el versículo 2. ¿Qué dice, hermanos, en el versículo 2? Ahí está en su Biblia, si no está en la pantalla, está en su Biblia, hermanos. Versículo 2, dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Vean. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Esa es la imagen. Y eso es a lo que se refiere Cristo aquí. Si no se humillan como este niño, ¿y cuál fue el acto de humillación de este niño? Lo llamó y el niño vino.
Así que vino y se puso en medio, lo puso en medio de ellos. El carácter de este niño aquí humillado, al cual Cristo alude en este momento, era la obediencia. La obediencia, hermanos. Así que debemos cuidar el carácter de nuestros hijos. Cristo llamó a este niño y este se acercó a él. La humildad, hermanos, la humildad siempre está manifestada en obediencia. La humildad siempre está manifestada en obediencia. Un niño es obediente mediante el entendimiento de cuál es su posición. Las personas son obedientes dentro del trabajo cuando entienden cuál es su posición. Si te han contratado y el jefe te manda a hacer algo respecto al trabajo de la manera que debe ser, entiendes tú tu posición que tienes y tienes que obedecer. Debes obedecer. Y en eso se manifiesta el carácter de humildad. Pero cuando tú te crees superior porque tú piensas que eres mayor o eres mejor o tienes más conocimiento o eres más grande que aquella persona, entonces no tienes el carácter de humildad. Cuando alguien te contrata y estás bajo contrato sobre alguien, tu carácter de humildad se manifiesta en la obediencia. Y así es en todos los términos. En todos los términos de vida donde tenemos jerarquías puestas dentro del hogar, dentro de la iglesia, dentro del trabajo, el carácter de humildad se manifiesta o se procura con la obediencia. Ahora, quiero preguntarles algo, hermanos. ¿Los niños son obedientes por naturaleza? ¿Son obedientes los niños por naturaleza? ¿Son obedientes? ¿Hermanos? No. Los niños no son obedientes por naturaleza. Así que un niño es obediente mediante el entendimiento de cuál es su posición. ¿Y cómo puede un niño entender cuál es su posición? ¿Cómo puede un niño ponerse en obediencia a sus padres? Bueno, un niño es obediente cuando entiende cuál es su posición. Él es un niño, él es el hijo de la casa, es hijo del hogar. Así que su obediencia, que no es natural, se ve entrenada de manera natural cuando se desarrolla bajo el dominio de los padres. Los niños no determinan ni deberían determinar lo que ellos quieren hacer. No, hermanos. Los niños no determinan lo que ellos quieren hacer. No puede hacer esto. Ellos no determinan. Ellos no mandan. Ellos no cumplen su voluntad. Porque para eso Dios los puso dentro de un hogar bajo el entendimiento del dominio que sus padres tienen. No caigamos en el engaño que se ha dado en las últimas épocas en llamarse la enseñanza respetuosa, donde le preguntas al niño qué quiere hacer, qué deseas. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Mucho cuidado, porque esa no es la visión bíblica ni la visión de Dios. Dios le ha dado a los hijos padres para que estos enseñen cuáles son los límites, para moldear su carácter. Y si para ello deben ejercer con sabiduría la disciplina, entonces no les debería temblar la mano para tomar la vara y corregirlos. No debería ser, hermanos. No debería temblar la mano para tomar la mano para tomar la vara y corregir a nuestros hijos, no destruirlos, sino corregirlos. ¿Qué dice Proverbios 23:13, hermanos? Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no va a morir, hermano. No te preocupes, no va a morir. No va a morir. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y no es que ya amaneció, hacía que darle sus varazos, no se refiere a eso, evidentemente, sino a temprano en su edad, en la manifestación de esa necedad, en la formación de ese carácter de obediencia. ¿Qué hacemos nosotros continuamente con nuestros niños? Queremos llevarlos por un camino de obediencia y siempre estamos tratando de hacerlo. Ahora, lo hacemos a veces incorrectamente, a veces destruimos a nuestros hijos equivocadamente, pero lo que no deberíamos rehusar, hermanos, es usar lo que Dios nos ha dado para poder corregir a los niños. Los niños tienen voluntad y a veces voluntad férrea, pero no deberíamos preguntarles a los niños qué es lo que quieren hacer. ¿Quieres ir al templo? No. Bueno, entonces quédate. No. ¿Quieres levantarte? ¿Quieres hacer tu tarea? ¿Quieres comer? ¿Quieres hacer aquello? No, tengamos cuidado. No son ellos los que deciden.
No son sus anhelos y sus deseos que deberían ser cumplidos a capricho. Hay que moldearlos, pero sobre todo bajo la perspectiva de que la obediencia los va a llevar al carácter de humildad. Porque es lo que queremos, que nuestros hijos mantengan esa humildad. Ahora, no deberíamos destruir a nuestros hijos, pero en la disciplina lo deberíamos hacer, hermanos, sensiblemente, muy sensiblemente, para hacerles entender que en ese momento de sus vidas no son ellos los que mandan, que ellos no hacen lo que quieren y cuando quieran, que hay límites y que hay lugares y tiempos que deben aprender a respetar y a ser guiados. Por ejemplo, hermanos, el templo. ¿No lo creen? Hermanos, están en proceso. Ninguno de nosotros nos enojamos porque un niño de pronto grite o llore. Ninguno, porque eso es natural. Lo que es cierto, hermanos, es que si lo están haciendo y se levantan y corren y el papá está impávido, la mamá no hace absolutamente nada, pues entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Así que, hermanos, la disciplina sobre los hijos debe ser sensible de tal manera que entiendan que tenemos límites en lugares y en tiempos, como precisamente aquí en el templo. Y aquí hay un reto, hermanos, para todos nosotros. Y hay una prueba de esto, de si nuestros niños están aprendiendo la obediencia, y es el hecho mismo de que en la medida y el proceso que tú los estás ejercitando en la obediencia y en la disciplina del Señor, ellos van a aprender a estar sentados y a no jugar dentro del templo. Lo van a aprender. ¿Por qué? Porque coartas su libertad. ¿Por qué? Porque vas a destruir su personalidad si les reprimes de esta manera. En absoluto. En absoluto. Sigues principios establecidos por el Señor. Pero parece ser que hoy día eso no es muy aceptable. Parece ser. Cuando un niño aprende esto, hermanos, lo conduce, cuando un niño aprende obediencia en la disciplina del Señor y la manera correcta, lo conduce a la humildad. Y cuando lo conduce a humildad, aprende a respetar la autoridad de un padre. Aprende a respetar la autoridad de un adulto. Aprende a respetar la autoridad de un maestro, por ejemplo, de escuela dominical. Aprende a respetar eso. Hermanos, con todo amor, pero no reaccionemos defendiendo a nuestros hijos cuando una maestra de escuela dominical te da un informe de su mal comportamiento. No reaccionemos así de esta manera. No, yo conozco a mis hijos, ellos son unos santos, no pueden hacer tal cosa. No, hermanos, no reaccionemos así, porque no les ayudamos de esta manera. No les ayudamos. Queremos procurar, hermanos, que mediante la obediencia su carácter sea humilde. Así que el segundo derecho espiritual de un niño es a cuidar su carácter de humildad. Porque no son por naturaleza. Pero cuando un niño obedece, está manifestando humildad. Y tienen derecho a esos niños, hermanos. Así que no rehúses darle esta característica, este derecho a tus hijos. No lo rehúses. Porque así aprenderán a respetar a todos. En cualquier parte, en cualquier lugar. Entendiendo con ello la humildad que el Señor requiere del carácter de todos nosotros. Ahora, por último, y culmino. Un niño tiene derecho a tener cuidado y educación de su vida espiritual. Vean versículos 5 y 6, por favor, hermanos. 5 y 6. Dice: Y cualquiera que reciba en un nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, que se le hundiese en lo profundo del mar. Ahora, aquí hay que tener cuidado. Evidentemente, hermanos, está hablando de los creyentes. Está usando al niño una vez más como el símbolo de esos creyentes, de esos niños recién convertidos. Está usándolo así. Pero por usar el símbolo, no dejamos fuera el símbolo. El símbolo es el niño. Y lo que nos atañe en este momento es entender que también los niños necesitan saber cómo entrar al reino de los cielos. Los niños necesitan ser moldeados en su carácter de humildad mediante la obediencia y lo que se haga necesario para que lo aprendan. Tercero, los niños necesitan tener cuidado y educación de su vida espiritual.
Creo que este versículo, hermanos, no se refiere solamente al cuidado físico que debemos tener con ellos, de lo cual somos responsables, por supuesto. Pero el Señor Jesucristo dice que el que haga caer a uno de estos pequeños, mejor le fuera atarse una piedra del molino y hundirse en el mar. Tan severa es la advertencia que deberíamos tener mucho cuidado con ponerle tropiezos en sus vidas, no solamente a los creyentes nuevos, sino también a los niños. Porque a los dos se está refiriendo en este punto. Y debemos tener cuidado de no hacerlos caer. Porque hacemos caer a nuestros hijos. Lamentablemente, padres creyentes, hacemos caer a nuestros hijos cuando les enseñamos que las cosas espirituales no son importantes o muy importantes, o tan importantes, y rompemos el corazón tan tierno y maleable de nuestros hijos con el precepto que el Señor quiere de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No estamos cuidando de la vida espiritual de nuestros hijos cuando les permitimos a nuestros hijos ver televisión, jugar videojuegos y ni siquiera les indagamos ni preguntamos si ya oraron o tuvieron un tiempo a solas con el Señor o si ya leyeron la Escritura. Cuando nos preocupamos más porque no se le olviden sus libros o trabajos de la escuela y enfatizamos el compromiso que deben hacer en ello y llevar siempre y cumplir con todos sus trabajos y no les preguntamos, ni les interesamos, ni los confrontamos cuando dejan su Biblia, no la traen a la iglesia y cuando no cumplen con los versículos que tienen que aprenderse, ni con la tarea que tienen que hacer. Si tienen alguna actividad para hacer de sus clases de escuela dominical, no estamos siendo congruentes. Cuando les decimos que deben ser responsables con sus amigos y con la familia, cuando los están invitando a pasear o a festejar un cumpleaños o cumplir un compromiso deportivo, y aun cuando esto implique que no vayan al templo, a la iglesia el día domingo o el sábado a los jóvenes. Y les decimos, bueno, y al fin y al cabo hay muchos domingos y sábados. Dios no creo que se vaya a enojar. No estamos cuidando de su vida espiritual. Estamos rompiendo un precepto muy importante en sus vidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, nuestros niños tienen el derecho al cuidado espiritual de sus vidas, porque ellos son los que van a llevar la estafeta del Evangelio cuando esta generación termine. Piensen en unos 20 años más. Algunos ya no estaremos, o quizás estemos, pero ya estaremos ancianos. ¿Qué clase de iglesia tendremos? ¿Qué clase de iglesia? Solamente, hermanos, quizás si ellos sean los que mantendrán viva la flama del verdadero evangelio, con las convicciones que hoy aprendan y que tú les procures. Son los futuros maestros de la iglesia, los futuros diáconos, los futuros hombres y mujeres de apoyo, los futuros maestros, pastores y misioneros. ¿Estamos invirtiendo en eso, hermanos, con ellos? ¿Tú ves a uno de tus hijos en el futuro ser así? ¿Algo de esto? ¿O solamente ves en ellos una visión muy pragmática y materialista? Un futuro ingeniero, licenciado, doctor, hombres de negocios, etcétera, a fin de que le vaya bien en las cosas de la vida. ¿Solamente lo ves así? O peor aún, quizás digas y los veas ya que han ido creciendo y digas, este va a ser un bueno para nada. A veces hay esas expresiones. A veces las mamás digan, este me va a sacar canas verdes. O no sé dónde va a parar este muchacho y le tienes ahora y luego vienes con la cantaleta una y otra vez. Bueno, es que yo hice todo lo posible para que fueran lo mejor y yo los amaba y los quería y procuré todo, las mejores escuelas, la mejor ropa, los mejores juguetes, lo mejor de todo para que fueran alguien en la vida, pero no procuraste el cuidado de la vida espiritual de tus hijos. Y eso es lamentable, hermanos, porque teniendo luz como la tenemos en Cristo y en la palabra de Dios, que no tengamos una visión correcta de nuestros hijos. Pero hermanos, si tú no puedes ver o alcanzar a ver, o ni siquiera estás tan interesado por ver el futuro espiritual de tus hijos, entonces no solamente pasará lo que estás temiendo, sino aún peor.
pues su vida será una verdadera miseria espiritual. Y probablemente no los veas contigo nunca en la eternidad. Qué terrible sería, hermanos. Qué terrible sería que nuestros hijos, viviendo en una comunidad apartada por el Señor y santa, ellos vivan eternamente separados de nosotros y de la presencia del Señor. Eso sería terrible. Así que, hermanos, no rehuses estos derechos espirituales que los niños tienen. Ellos tienen que conocer cómo entrar al reino de los cielos. Cuida su carácter de humildad mediante el ejercicio de la obediencia y lo que todo implique para hacerlo. Y sobre todo, pon un énfasis importante en su vida espiritual. Un énfasis importante. Cuida de su vida espiritual, su desarrollo, el cuidado. Y que el Señor, hermano, nos ayude a ver a estos pequeños que hoy vimos en la mañana y oramos por ellos, verlos crecer en el Señor y mantenerse firmes en el Señor. Y de pronto no ser jalados por las corrientes de este mundo. Porque si uno de ellos se pierde, hermanos, es muy lamentable para nuestra iglesia. Será muy lamentable. Vamos a orar, por favor. Padre, te queremos suplicar en esta mañana que nos ayude, Señor, a no perder la perspectiva. De nuestros niños, la perspectiva correcta, bíblica, tu plan, tu deseo, Señor. Reconocemos que eres soberano y te reconocemos a ti, Señor, como el Señor de nuestras vidas y también de la de nuestros hijos, pero aún con todo ello tenemos una responsabilidad como padres y nos has dado la bendición de tener hijos. Y quizás con algunos hemos batallado más y con otros han sido más dóciles en el camino, Señor, pero con todo y eso, Señor, no podemos rehusar a nuestra responsabilidad con nuestros hijos. Queremos que te conozcan como el Señor de sus vidas. Queremos que se forje en ellos una convicción profunda y un conocimiento grande de quién eres tú. Queremos, Señor, que ellos puedan conocerte real y verdaderamente como el Señor de sus vidas y como el soberano de toda la tierra, Señor. Y para ello necesitamos muchos de nosotros arreglar, Señor, corregir el camino que estamos llevando en la educación, en la disciplina de nuestros hijos, en nuestro trato con ellos, Dios. Ayúdanos, Padre, porque es una tarea muy trascendente. Es una tarea muy especial. Ayúdanos, Dios, porque tenemos en nuestras manos un tesoro que nos has dado. Y somos responsables delante de ti por ellos, de enseñarles, de guiarles. Y cuando llegue el momento, Señor, tú harás con ellos lo que tengas que hacer, pero nosotros somos responsables de esos hijos. Y no solamente de esos hijos, también de muchos niños que nos rodean, Señor. Ayúdanos a ver a estos niños en una posibilidad, en una visión futura de lo que pueden ser. Ayúdanos, Señor, a no desdeñar a los niños, a no menospreciarlos, a no frustrarnos con ellos ni enojarnos, Señor, sino a verlos como alguien que necesita saber cómo entrar al reino de los cielos. Ayúdanos, Padre. Te lo suplicamos y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.